Cuando el dueño de un rancho llamado Tomás Beltrán vio una camioneta vieja, cubierta de polvo rojizo, entrar lentamente a su propiedad en una tarde abrasadora de julio, no tenía la menor idea de que los siguientes 10 minutos cambiarían su vida para siempre. El sol caía sin piedad sobre el norte de Sonora y el camino de terracería parecía vibrar bajo el calor, creando esa ilusión ondulante en el aire que solo existe en el desierto. Tomás estaba reparando un tramo de cerca cerca del corral principal, con la camisa empapada de sudor y la piel ardiendo, cuando escuchó el sonido inconfundible de un motor forzado luchando por subir el camino de grava. Levantó la vista y vio la camioneta avanzando con dificultad, levantando una nube de polvo que se quedaba suspendida en el aire caliente. El hombre que bajó del vehículo era alguien con quien Tomás ya había hecho negocios antes, un contratista llamado Álvaro Castañeda, quien le debía 85,000 pesos por un trabajo de cercas y portones que Tomás había terminado 6 semanas atrás. Álvaro había prometido pagar 2 semanas antes, luego volvió a prometerlo una semana después, y ahora estaba ahí con una expresión en el rostro que decía todo. Álvaro caminó hacia él lentamente, con las manos curtidas, metidas en los bolsillos del pantalón, evitando mirarlo a los ojos, y sus botas levantaban pequeñas nubes de polvo a cada paso, como si cargara un peso invisible. Tomás conocía bien esa expresión después de más de 30 años administrando el rancho Santa Lucía en las afueras de Hermosillo. Era la cara de alguien que no podía pagar, de un hombre cuyo orgullo estaba siendo aplastado por circunstancias fuera de su control. Una mirada que el propio Tomás había llevado años atrás durante una sequía brutal que casi lo obliga a vender el rancho. «Tomás, tenemos que hablar», dijo Álvaro con la voz áspera cargada de vergüenza y desesperación, explicando que no tenía el dinero, que su empresa se había venido abajo el mes anterior, que los contratos desaparecieron de un día para otro, que el banco se quedó con sus herramientas y maquinaria y que apenas podía pagar el cuarto donde ahora vivía en Ciudad Obregón. Tomás sintió la mandíbula tensarse, porque 85,000 pesos no eran poca cosa con el forraje subiendo, el diésel caro y el pasto amenazando con secarse, y él contaba con ese dinero para arreglar el sistema de riego y reforzar una cerca problemática, pero al ver los hombros caídos de Álvaro no pudo sentir rabia, porque ambos sabían que a veces la vida derriba aunque uno trabaje duro. Tomás preguntó qué esperaba que hiciera, y se limpió el sudor con el dorso del guante, y entonces Álvaro desvió la mirada, silbó hacia la camioneta, y tras un instante de silencio roto, solo por el ganado distante y los insectos, una yegua apareció lentamente detrás del remolque. Tomás pensó que debía ser una broma cruel, porque la yegua estaba extremadamente flaca, con las costillas marcadas bajo un pelaje gris, sucio y opaco, la crin llena de nudos, espinas y lodo seco, la cola sin vida y la cabeza tan baja que el hocico casi tocaba el suelo, con unos ojos apagados y vacíos. Sus patas estaban cubiertas de barro, tenía cortes e infecciones visibles, y los cascos largos, abiertos y agrietados, como si no hubiera visto un herrador en meses. Tomás dijo sin emoción que aquello era una broma, y Álvaro se apresuró a explicar que sabía que se veía terrible, pero que era lo único de valor que le quedaba, que la había heredado de un tío fallecido hacía 3 meses, que él la amaba, pero que tras enfermar todo se vino abajo, y que al morir dejó deudas, que Álvaro no podía mantenerla, y apenas podía mantenerse a sí mismo, rogándole que la aceptara como pago porque estaba registrada, era árabe pura y tenía papeles, y que quizá Tomás podría venderla. Tomás cruzó los brazos y calculó que aceptarla no era recibir un pago, sino asumir un gasto enorme, porque aquella yegua necesitaba meses de rehabilitación, veterinario, dientes, cascos y alimentación especial, y le dijo con cuidado que en ese estado valía quizá 8,000 pesos siendo generoso, y que necesitaría decenas de miles para estar sana, que básicamente le pedía olvidar la deuda y asumir un problema. Álvaro respondió con desesperación que si no la aceptaba, tendría que entregarla al día siguiente, y que terminaría en un remate, y ambos sabían lo que eso significaba. Tomás volvió a mirar a la yegua, y bajo toda la miseria, notó algo distinto en su estructura, una elegancia en las líneas, una cabeza fina, un cuello curvado y patas refinadas, como si aún quedaran
nobleza bajo la destrucción. Preguntó si realmente era árabe y Álvaro confirmó que así decían los papeles, que su tío era fanático de los caballos de raza y la había comprado cara a un criador importante, pero que luego vino el cáncer y todo cayó, y aunque eso explicaba el perfil, la yegua seguía al borde del colapso. Tomás pensó en negarse, pero imaginó a la yegua siendo llevada a un destino cruel y recordó que siempre había tenido debilidad por los animales en sufrimiento, así que se oyó decir que la aceptaba, con la condición de bajar bien a la yegua y recibir todos los papeles. El rostro de Álvaro cambió al instante y regresó con un sobre manila lleno de documentos y fotos antiguas. Llevaron a la yegua a un potrero pequeño y Tomás le dejó agua y poco heno, sabiendo que sobrealimentar podía matarla. Y Álvaro se fue dejando polvo en el aire, mientras Tomás observaba a la yegua comer sin ganas y murmuraba que esperaba que valiera la pena, porque se sentía el hombre más tonto de Sonora. Esa noche, Tomás revisó los papeles con su esposa María Elena, quien vio el certificado de Sahara Desert Rose, una yegua árabe pura de 15 años, y una foto antigua donde aparecía espectacular en pista, lo que encendió una chispa de esperanza. En las semanas siguientes, Tomás se dedicó por completo a su recuperación con ayuda del doctor Ramírez, siguiendo un plan cuidadoso, sentándose cada tarde junto al potrero mientras Sahara ganaba peso, brillo y energía. Un día, una vecina criadora de árabes llamada Cristina Morales pasó por el rancho y al ver a Sahara quedó paralizada. Pidió ver los papeles y afirmó que no era cualquier árabe, que tenía sangre egipcia pura y que aquello era enorme, recomendando confirmar todo con una prueba de ADN. Tomás aceptó. Enviaron muestras a un laboratorio especializado en Querétaro y esperaron con angustia hasta que Cristina llamó para confirmar que el ADN coincidía y que Sahara era exactamente quien decían los documentos. Entonces explicó que la yegua podía valer más de uno. 7 millones de pesos mexicanos como matriz, y comenzaron a llegar llamadas y ofertas de criadores de Jalisco, Estado de México y Guanajuato, algunas superiores al 1,000,000 de pesos, pero Tomás las rechazó todas, diciendo que no la había salvado para venderla como mercancía. Con apoyo de Cristina, decidió iniciar un pequeño programa de cría selectiva y tras evaluación de un veterinario reproductivo de Guadalajara que confirmó que Sahara podía gestar sin riesgo, la cruzaron con un semental de alto nivel llamado Legado del Desierto. 11 meses después, en una mañana fresca, Sahara dio a luz a un potro plateado, fuerte y elegante, y Tomás lloró al verlo ponerse de pie, llamándolo Legado de la Tormenta. El potro fue registrado y certificado por ADN, y antes del destete, vendido por 1.5 millones de pesos a un programa de cría en Aguascalientes. En los años siguientes, Sahara tuvo 4 crías más, todas valiosas. El rancho prosperó y Sahara nunca fue vendida, siendo retirada de la reproducción a los 22 años y viviendo en paz, mientras Tomás nunca olvidó el día en que aceptó una yegua flaca como pago, porque al final no solo salvó una vida, sino que esa vida también salvó la suya. Durante las semanas siguientes, Tomás se dedicó por completo a la recuperación de Sahara, con una disciplina que sorprendió incluso a María Elena. Llamó al veterinario de confianza de la región, el doctor Ramírez, quien tras una revisión completa confirmó que la yegua estaba severamente desnutrida, con una carga importante de parásitos, heridas mal cicatrizadas y problemas dentales, pero sin daños irreversibles si el manejo era el correcto. Juntos diseñaron un plan meticuloso de alimentación gradual, raciones pequeñas varias veces al día, heno de alta calidad, suplementos vitamínicos y minerales, desparasitación controlada y cuidado progresivo de los cascos para no provocar lesiones mayores. Cada tarde, después de terminar sus labores con el ganado, Tomás se sentaba cerca del potrero, a veces hablándole en voz baja y otras simplemente permaneciendo allí, acompañándola en silencio mientras Sahara empezaba lentamente a recuperar fuerzas. Con el paso de los días, la transformación se volvió evidente, el cuerpo comenzó a llenarse, el pelaje dejó de verse opaco y empezó a reflejar tonos plateados bajo el sol, y los ojos apagados dieron paso a una mirada más viva y atenta. Una mañana de otoño, cuando el calor ya no era tan implacable,
Una vecina llamada Cristina Morales, criadora profesional de caballos árabes en las afueras de Nogales, pasó por el rancho para devolver un equipo que había pedido prestado y, al ver a Zahara en el potrero, se quedó completamente paralizada. Preguntó de inmediato de dónde había salido ese caballo y Tomás le contó la historia. Cristina pidió ver los documentos y al revisarlos con atención, su expresión cambió por completo, explicando que aquello no era cualquier árabe, que la yegua tenía sangre egipcia pura, linajes legendarios y extremadamente raros, y que si los papeles eran auténticos, se trataba de un animal de un valor excepcional. Cristina insistió en que la única forma de cerrar definitivamente la historia era confirmar la identidad mediante una prueba de ADN, algo común entre criadores serios, y Tomás aceptó. Con orientación veterinaria, recolectaron muestras y las enviaron a un laboratorio especializado en genética equina en Querétaro, recomendado por criadores de alto nivel, iniciando una espera que se volvió insoportable. 2 semanas después, el teléfono sonó al final de la tarde y Cristina preguntó si Tomás estaba sentado antes de decirle que el resultado había confirmado todo, que el ADN coincidía perfectamente y que Zahara era exactamente quien decían los documentos. Cristina explicó entonces que, como matriz, la yegua podía valer más de 1.7 millones de pesos mexicanos y que incluso sin volver a competir, su potencial reproductivo la hacía extraordinariamente valiosa. A partir de ese momento, comenzaron a llegar llamadas y mensajes de criadores de Jalisco, Estado de México, Guanajuato y otras regiones, ofreciendo cantidades que superaban el 1.000.000 de pesos sin siquiera verla en persona. Tomás rechazó todas las ofertas, dejando claro que no había salvado a Zahara para convertirla en mercancía. Con el apoyo técnico de Cristina, decidió iniciar un pequeño programa de cría selectiva enfocado en calidad y cuidado, no en volumen. Un veterinario reproductivo de Guadalajara evaluó a Zahara y confirmó que pese a su pasado de negligencia, estaba en condiciones de gestar con seguridad y que a sus 15 años aún se encontraba en una etapa favorable para la reproducción si se hacía con manejo adecuado. Eligieron cuidadosamente un semental de alto nivel genético llamado Legado del Desierto, también de sangre egipcia, y planearon la cruza con extremo cuidado. La gestación fue seguida de cerca durante 11 meses y en una mañana fresca, con el pasto cubierto de rocío, Zahara entró en trabajo de parto y dio a luz a un potro plateado, fuerte y elegante. Tomás observó emocionado cómo el potrillo intentaba ponerse de pie pocos minutos después de nacer y no pudo contener las lágrimas, bautizándolo como Legado de la Tormenta. El potro fue registrado oficialmente, certificado por ADN y antes del destete vendido por 5 millones de pesos mexicanos a un programa de cría reconocido en Aguascalientes. En los años siguientes, Zahara tuvo 4 crías más, todas altamente valoradas y vendidas por sumas importantes, lo que permitió que el rancho prosperara y se fortaleciera, pero Zahara nunca fue vendida. Fue retirada de la reproducción a los 22 años y vivió sus últimos años en tranquilidad, cuidada y respetada, mientras Tomás, en los momentos de silencio, siempre recordaba el día en que aceptó una yegua flaca como pago y comprendía que al final no solo había salvado una vida, sino que esa vida también había salvado la suya.